¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de La Fortaleza Bastiani, el podcast literario del debate de hoy.es. En esta ocasión vamos a hablar del futuro y también del presente editorial, porque, como todos sabéis, aunque las vacunas nos traen algo de esperanza, seguimos viviendo en un mundo marcado por el coronavirus y la pandemia ha afectado a todo el mundo, incluidas a las editoriales. Como siempre, al frente de La Fortaleza Bastiani tenemos a Fernando Ariza, profesor de literatura en la Universidad CEU San Pablo. ¿Qué tal, Fernando? Buenos días, Pablo. Cambiamos de temario en esta ocasión. Sí, seguimos en el mundo de la literatura, pero bueno, hemos hecho... Vamos hacia el otro lado de la literatura. No un poco más materiales nos ponemos en esta ocasión. Bueno, no te creas, materiales, pero vamos, ahora de hecho vamos a hablar de ese tema, ¿no? Es decir, igual estamos más físicos, pero lo físico, de hecho hoy en día que tanto se echa en falta, pues no está mal, ¿no? Porque es el libro como objeto. Pero vamos, ¿qué sería el mundo de la literatura sin los escritores, ¿no? Pues y sí. Su presencia no solamente es práctica, yo creo que también lo podemos hablar. Y en el caso de Cristina, además, que ahora presentaré, pues es parte esencial, ¿no? Es un lujo que haya editoriales así. Bueno, pero sin ir más lejos, voy a presentar a Cristina Pineda, que es la fundadora, editora y directora de la editorial Tres Hermanas Ediciones, y de Silonia, ¿no? Que es un poco el hermano pequeño, nunca mejor dicho, ¿no? de Tres Hermanas. Es una editorial que yo diría que es muy joven, se fundó en 2015, es decir, que el 5º aniversario está recién cumplido. Y en estos pocos años, para lo que es una editorial, me parece que ha crecido una barbaridad, tiene un catálogo impresionante, vamos a hablar de él, colecciones arriesgadísimas y apasionantes las que trabaja. Y lo primero que quería decirle a Cristina es un pensamiento y una pregunta, ¿no? Se decía que antiguamente las editoriales eran oficio de caballeros. Ahora diríamos oficio de caballeros y de damas. ¿Sigue siendo así? ¿En tu experiencia es un oficio de aristocracia de la inteligencia, de la cultura? La pregunta, para concretarla un poco, es ¿qué te hizo embarcarte en esta aventura apasionante, pero también aventura como tan arriesgada como ir a buscar un tesoro a lo Stevenson, que es montar una editorial, sobre todo en esa época, en 2015, estamos hablando de un momento en el que el mercado editorial, como todos los tantos mercados, estaban por los suelos, no se sabía muy bien qué iba a pasar con la crisis en España. De hecho, yo diría que es el momento de tocar fondo y bueno, ¿cuál fue tu decisión? ¿Cuál fue un poco los inicios, si nos puedes contar? Sí, hola, ¿qué tal? Pues bueno, los inicios efectivamente de los sellos editoriales de Tres Hermanas y de Silonia fueron en el 2015. Lo que pasa es que el riesgo realmente yo lo tomé el año pasado, en el 2019, antes el antepasado. Es que claro, los tiempos se paran. Antes de la pandemia, y ahí fue un riesgo total. Si llego a saber lo que hubiera pasado. Sí, las editoriales siempre las han dirigido hombres en este país. Realmente hay muy pocas mujeres editoras, de pequeñas editoriales, pequeños sellos cada vez más. Fue fácil crear ese sello porque siempre había existido en mi cabeza, siempre tuve muy claro lo que quería hacer. Lo que pasa es que era difícil conseguir la inversión necesaria. Al principio, como nací en otro, o sea, lo creé, pero dentro de otra editorial, pues bueno, era fácil, ¿no? Porque el que asumía el riesgo era otro. Y yo creo que lo que es difícil es eso, cruzar el mar e irse al otro lado. Es decir, asumir tú el riesgo empresarial, es decir, ya meterte con los números y con la gestión de la empresa, que es lo que no le gusta hacer a nadie con mi formación literaria y con mis pájaros en la cabeza y mi fantasía, que es lo que hace a lo mejor tener un buen catálogo y lo que te puede hacer fracasar como gestor y como empresario. Y ahora mismo es lo que, o sea, mi foco está en eso.
Mi foco está en tener buenos títulos, pero ya lo sé, y no tengo miedo porque estoy convencida de lo que a mí me gusta, le va a gustar a mi público lector, que cada vez está más consolidado. Tengo miedo a meterme en berenjenales de números de los que no pueda salir. Entonces tengo que ajustar mucho los pagos, y más ahora que no se sabe si las ventas van a ser o no, va a haber lectores o no va a haberlos. Respecto a las ventas, bueno, a mí me hace mucha gracia, hemos hablado de que hay dos labores esenciales en la del editor. La más relumbrona es la del editor literario, que elige catálogo, tú eres filóloga, estás formada, eres grandísima lectora, en varios idiomas además, es decir, que es una parte que aparentemente se te puede dar fácil, que no es tan fácil, por otro lado, pero sí que es importante. Y luego es esencial también ese lado, que igual es un poco más oscuro, que es el lado puramente empresarial, económico. Me ha recordado un amigo que también quiso montar una editorial en un momento dado y quiso dejar su trabajo, fue al banco, pidió un crédito, un gran crédito, tampoco tanto, porque no es que haga falta, es decir, un bar es más caro que una editorial, creo yo, ¿no? La inversión inicial. Pero en el banco le dijeron que no le daban el crédito, porque no veían capaces de que fuera capaz de pagarlo. Fue a otro banco y dijo que quería comprar no sé si era un Porsche o un Ferrari, y le dieron el crédito. Entonces, le costaba lo mismo, no sé cuánto dinero era, pero al final dijeron, mira, un coche, sigues con tu trabajo, que no tienes un mal trabajo, no hay ningún problema, esto lo vas a pagar. Pero una editorial, entonces, bueno, esa aventura, pues bueno, es una verdadera aventura. Y con esos años es cierto que bueno, que ha ido evolucionando desde el punto de vista, pero ¿qué fue lo que te llamó? Es decir, ¿cómo te ves como editora? A pesar del riesgo, a pesar de los inconvenientes, que estoy convencido que igual desde fuera el oficio del editor pues es precioso, luego tiene otros lados muy difíciles, ¿no? Sobre todo cuando se llega a fin de mes, etcétera, ¿no? ¿Lo volverías a intentar? Si tuvieras otra oportunidad, ¿te embarcarías de nuevo en esta historia? ¿Te merece la pena? Sí, de hecho creo que yo me tendría que haber embarcado antes. Tendría que haber embarcado, nada más terminé mi máster en edición. Lo que pasa que es verdad que no le ves futuro porque piensas que no hay esos lectores o que es un camino muy largo, de muy largo recorrido, pero lectores yo creo que siempre va a haber. Fíjate lo que te digo. O sea, eso, y es verdad que ahora durante la pandemia han surgido más porque es un placer solitario, como ahora tenemos que estar más tiempo aislados y no podemos vernos con los amigos ni con la familia, pues ¿qué puedes hacer? Pues lees, escuchas la radio, también para poder fomentar la conversación luego de familia y de pareja, o sea que está muy bien la lectura y siempre va a haber lectores. Ese dilema, libro digital o no, pues ya una vez se pasó y ya hemos visto que conviven todos los modelos. El de los lectores, yo siempre creo que va a haber un lector para un libro. Y al final tienes que hacer aquello en lo que crees y en lo que puedas ponerle pasión, porque si no le puedes poner pasión, pues te generas un cáncer de no sé qué tipo en la cabeza o en el estómago y no puedes vivir de la ansiedad que tienes de no poder disfrutar de las cosas. Por lo menos hay que intentarlo. Así que ya que estoy en esto, no se sabe si en el futuro no podré asumir los costes, pero espero que sí, porque siempre van surgiendo ayudas o fondos o socios, capitalistas, inversores o no sé, siempre hay algo que te salva en este mundo, como el cualquier otro. Y con pasión todo sale adelante, ¿no? Y respecto, has mencionado el libro digital, es una pregunta que quería hacerte, ¿no? Porque si no estoy equivocado, Tres Hermanas no edita digitalmente, ¿no? Sois... Bueno, he empezado, ¿no? Tengo ya un título en digital, solo uno, ¿eh? Y dos en audiolibro. El digital es El sonido tren en la noche, de Laura Riñón Sidera, y los audiolibros Me desperté con dos inviernos a los lados, del Elsa Veiga, que justo sale ahora venta a las plataformas,
Y dentro de unos 15 días o así, una mujer con la cuna fracturada, que es una ópera prima de una actriz. Y sí que quiero seguir ese camino porque pienso, pues lo que te decía antes, que la gente como tiene más tiempo para estar consigo mismo y a veces no nos podemos soportar, pues nos tenemos que meter en la vida de los demás leyendo un libro o escuchando historias en la radio o audiolibros. Esto me lo comentó otro autor que tiene 3 hijos y que no sabe qué hacer, o sea, no puede encontrar el tiempo de lectura tampoco y dice que lo escucha, claro, pues cuando está haciendo la comida. Yo también, de repente el COVID me ha llevado a tener que cocinar para la familia, que es algo que no soporto y digo, ¿y qué puedo hacer? Pues me puedo entretener escuchando un libro. Sí. No creía yo en eso, pero ya estas personas que han grabado el audiolibro, estas autoras, resulta que una se dedica profesionalmente a ello, aparte de ser escritora, que es Elsa Veiga, y la otra, pues al ser actriz, pues también se ha dramatizado su propia novela, con lo cual el resultado es muy bonito. Te iba a decir, y sí que quiero ahondar en eso. Sobre todo también para los lectores de Latinoamérica, de otros países, que si no, ¿cuándo les va a llegar el libro? Las novedades para que lleguen y cada vez por el protocolo COVID, pues todo llega más tarde. Y el papel es algo que todavía no, hasta que no estemos todos vacunados, que vete a saber cuándo será eso. Sí, me sorprende porque yo soy un gran defensor del audiolibro. O sea, yo he escuchado muchos libros y es cierto que no todos los libros son audibles. Hay algunos que tienen una complejidad que no puedes, pero hay libros muy buenos y yo he disfrutado mucho leyendo libros. Perdón, escuchando libros. Lo que no sabía... Bueno, el coche, ¿no? Para los conductores. No, por eso, el coche, transporte público, porque al final, si vas de pie, tampoco vas con... Bueno, y ahora encima con la careta y con todas estas historias, oyendo todo el tiempo que mi experiencia era estar en el atasco escuchando música, que al final ya... o la radio, que es peor, te hierve la sangre, o te metes con una novela y es apasionante. Yo, sobre todo, claro, el audiolibro en español y tiene poco tiempo. No lleva, yo creo que lleva un par de años que está con Audible, ¿no? O sea, hay pocas empresas que en Estados Unidos, en el mundo anglosajón, llevan siglos y allí lo normal es que todos los libros salgan con audiolibros. Y yo ahí, vamos, Murakami, por ejemplo, lo he devorado. Además, como sus libros son inmensos, te duran bastante. Ir a la estación, esperar en el metro o en el coche en el atasco son horas y horas que en el fondo no haces mucho y tampoco tienes como facilidad para leer en mano. Y con el audiolibro, vamos, es entretenidísimo y disfrutas y cumple las funciones, estoy convencido, sobre todo, y perdona un poco esta lanza que estoy rompiendo, la literatura en origen era oral. Es decir, que tampoco estamos aquí en contra, en origen todo era... el origen de la literatura era contar cuentos alrededor de la hoguera. Incluso en los siglos de oro, cuando apenas, estamos hablando del siglo XVII y XVIII, había muy poca gente que leía y lo normal es que hubiera una persona que leyera en voz alta. Y ahí la gente escuchaba. El Quijote se escuchó principalmente. Es algo que la gente no lo entiende. En las ventas era habitual tener un Quijote porque a la gente le divertía mucho y siempre preguntaban, bueno, a ver quién es el que sabe leer de aquí. Y cogía un capítulo y lo leía. Y el resto de la gente lo disfrutaban pues tanto o más como si lo estuvieran leyendo ellos. Bien, a mí, sin embargo, lo que yo no sabía es, no había tenido noticias, es de autores que leyeran ellos mismos su obra, que eso es lo que veo que es lo que tú estás haciendo con estos dos libros. Bueno, en este caso, claro, es fácil porque ya se dedican a eso. Pero entonces, una sobre todo, una profesionalmente, porque además ella hacía audiolibros, Elsa, para otras editoriales. O sea que, bueno, ella lo ha hecho y yo todavía no he escuchado el resultado, pero vamos, tiene que ser sorprendente. Es que eso es un más a más, porque ya no es que sea es que es el autor que te está contando el libro. Eso, digo, yo te lo digo porque no lo sabía, pero que eso se puede vender como un extra, es decir, no es un Sí, no, audiolibro. ahora quiero adaptar la web también para eso, para que sepan que si lo quieren comprar, pues pueden comprar el audiolibro en las plataformas de distribución y
y a mí sí, realmente eso me satisface, porque es lo que dices tú, yo también creo en la literatura oral. Yo que estudiaba filología, pues lo sé por eso, ¿no? Y mi venerada Karen Blixen ahí es como empezó a contar sus cuentos en las cenas y en las comidas a sus comensales. Bueno, pues, ¿por qué no? Y luego también lo he pensado mucho en este mes pasado. Pienso que a los enfermos algo que les aliviaría, o sea, he pensado mucho en la soledad del que está enfermo en un hospital y que no puede, o si tiene que ver la tele, la tiene que ver conjuntamente para muchos otros enfermos. Sin embargo, como no hay posibilidad de ir a visitarlo, de ir a contarle la historia o leerle un cuento o una novela en voz alta, ¿por qué no? Si pudieran tener acceso a un audiolibro, es que serían inmensamente felices, porque la soledad de la enfermedad en un hospital donde nadie te puede ir a ver, solo tú con tu cabeza y con tu dolor, sin nada que te distraiga, no tienes ni siquiera la fuerza de coger un libro. Qué bonito sería poder escucharlo. O sea, ya incluso la función social y terapéutica de un audiolibro me parece que la quiero fomentar. No estoy en contra, yo tengo hijos pequeños y sé que ellos tienen que valorar el placer de la lectura y del papel, pero yo pienso que todo suma, o sea, todo convive y contribuye a que las palabras se divulguen y se adentren en la esencia de cada uno, y cada uno las puede disfrutar como quiera. Y entonces significa que el libro en papel, el clásico libro, tú le ves futuro. Yo también, yo sí, porque sigue ahí. Mira, ahora hay un libro bueno, el de Irene Vallejo, ¿no? Que ha tenido tanto éxito, el del infinito en un junco. Es que al final el libro en papel, bueno, es un tesoro. Y pasar las hojas es como escuchar el sonido del mar. Eso es muy, muy bonito. También escuchar las palabras, ¿no? La cadencia de las palabras. Sí. Pero el papel, bueno, y si se muere, pues el día que se muera, pues habrá muerto. Porque, oye, ¿por qué hay que pensar como los ingleses, ¿no? Ya cuando tenga que cruzar el puente, pues ya llegaré y ya veré cómo lo hago. Ahora mismo vamos a pensar en que de momento sobrevive con pocas ayudas, eso sí, a ver si desde el Ministerio de Cultura no sé, dan fondos a la cultura a fondo perdido. Esto se trata de la cultura, la educación y la sanidad es a fondo perdido, señores. Ya sé que esto no es un debate político, pero bueno, no te que entre todos se pongan de acuerdo para que autores y editores, ¿no? Sigamos, porque también, o sea, los editores sí está muy bien, una empresa cultural y tal, pero si no, los autores, ¿cómo van a dar salida a sus textos? Las editoriales no existirían si no hubiera autores detrás. Y autores muy sacrificados, ¿no? Porque en el fondo vivir de la literatura... Claro, no, vivir de la literatura es imposible. Yo soy consciente de que un autor, vamos, y efectivamente, de los derechos de autor no se puede vivir en este país. Es imposible. Sí. Sí, bueno, aquí por lo menos las librerías han abierto, ¿no? Cuando se han cerrado, se han mantenido abiertas. Eso yo creo que ha sido... En Francia, ¿no? Creo que están cerradas. Sí, bueno, y en Cataluña tampoco están abiertas los fines de semana, que es cuando la gente tiene tiempo libre para el ocio. Eso ha hecho mucho daño. También ha hecho mucho daño a la literatura infantil. Pensando en lo que en Silonia, que es mi serie infantil, pues claro, si los niños no pueden ir a las librerías con sus padres y hojear el cuento, ya no quieren el cuento. Ahí sí que hay un peligro. Ajá. Sí, porque los libros... Sí, perdona. No, bueno, en las escuelas, claro, también pues cada vez son más las escuelas que fomentan el uso de las plataformas donde el niño puede leer el libro en digital. Entonces, sí que si tienes acceso al libro en tu casa, en la biblioteca, pero claro, es que el movimiento ahora está muy controlado por cuestiones sanitarias. Entonces ahí sí que veo yo que esto tiene que durar poco para que el niño
sí que pueda encontrar el placer de pasar la página y de ver en imágenes todas las historias y que se las pueda inventar a partir de unas ilustraciones. Ujú. Sí que Eso sí que es sí, un deber. sí, es que me parece que has dicho algo muy interesante y es que el libro infantil necesita, yo tengo una hija también en edad de estas de coger el libro y no tiene nada que ver. Ahí sí que ves el pasar la página, el tocar, aunque ya no estén, porque ¿no? Están los libros más pequeños que sí que ya tienen rugosidades y son libros como muy físicos, pero incluso ya los libros para los primeros lectores, ahí ves que hay una magia que no encuentran en las imágenes digitales, ¿no? Eso es cierto. Ahí sí que sería una pena, ¿no? Yo soy del mismo modo que me gusta el audiolibro, me parece que también el libro digital, yo leo mucho en Kindle, pero a mi hija no le recomendaría para nada que tuviera que leer ahí. No, no. Y de todas formas, según tengo entendido, las editoriales y la venta de libros este año con esta excepcionalidad, ¿no? del confinamiento, sí que es cierto que sufrieron, pero según tengo entendido, los números no han sido tan malos al final del año, ¿no? No sé cuál ha sido tu Hombre, experiencia, pero... ¿sabes lo que pasa? Que ahora ya no hay, antes había menos editoriales, ahora cada vez hay más. Sí. Es verdad que también otras se quedan en el camino, igual que las librerías, pero cada vez somos más editoriales, entonces, claro, sí, las ventas del libro no han sido, se han mantenido, pero claro, nos hemos repartido entre todas esas ventas. Sigue habiendo muchísimas novedades. Es verdad que todos queremos ser sostenibles y lo ideal sería publicar poco porque le dedicaríamos más tiempo a cada libro. Y un Claro. libro, la verdad, que se merece mucho tiempo. Y vamos todos siempre a la carrera porque el imperativo de estar siempre en la mesa de novedad, Ujú. porque los libreros pues van cambiando, las librerías cada vez son más pequeñas. Sí, y tienen más café, más espacio para los cafés. Porque hay un boom ahora de editoriales independientes. Han surgido, me da la sensación de que están surgiendo, ¿no? ¿Por qué crees Sí, que...? sí, hay muchas editoras. Sí que es verdad que, Ujú, como decíamos antes, es un oficio casi de caballeros, pero ujú, cada vez somos más porque, bueno, pues para publicar lo que queremos publicar, efectivamente hay que asumir un coste y un riesgo. Y sí que son cada vez más sellos muy, muy, muy pequeñitos, con muy pocos títulos, y que sin embargo sacan un libro que sí que suena mucho en los medios, en la radio, se hace con la prensa escrita. Bueno, eso está muy bien, la verdad. ujú. Yo creo que es mejor, ¿no? Si cuantos más haya, más libros se publicarán y eso redundará en beneficio del lector. Sí, no es cuestión de Cuanto- pelearse por el pastel, sino ampliar la tarta, ¿no? Hacerla más grande. Sí, yo creo que sí, sí. Hombre, a ver, siempre uno como empresario, ¿no? Quiere que la riqueza se quede en el lugar de uno, ¿no? Y se Sí, vuelve más, sí, menos generoso, más egoísta, más capitalista, bueno, pero en realidad, la realidad es la que es. O sea, sí. y como hay que vivir de esto, o sea, bueno, no hay que vivir de esto, pero si no emprendes, realmente vas a encontrar poco trabajo de editor. Ahora la realidad es esa, porque antes, cuando hacías un máster, pues a lo mejor tenías la ilusión de ir a trabajar en una editorial. Yo no sé ahora cuál será la ilusión de los que estudian un máster o estudian literatura con la intención de ser editores. Y bueno, pues si quieres tú trabajar de algo, a lo mejor es que tienes que crearte tu propio negocio, por eso somos muchos. Bueno, pues a ver qué pasa. También a lo mejor eso propicia las asociaciones o no, porque se habló de muchas cosas durante la pandemia, durante los meses de confinamiento y luego cada uno pues vuelve a su historia, a su kiosco, a su casa editorial para defenderla a uñas y dientes y se olvida del prójimo porque piensas que toda persona que se puede inmiscuir en tu territorio lo ves como un enemigo y no debería ser así. El negocio editorial para eso es poco solidario, poco generoso, diría yo. Nos escuchamos poco. Leemos mucho, pero nos escuchamos poco. Muy interesante esa
porque hablando de tu editorial, de Tres Hermanas, Tres Hermanas, el título es por Chekhov, por las Bronte, por... Igual Por estoy... todos. Por todos. Bueno, sí, a ver, pues Chekhov, las tres hermanas, la hora a mí, yo me gustaría también editar literatura rusa, lo que pasa es que hay otros que lo hacen mucho mejor que yo, de momento, y bueno, ahí está, ahí está. Siempre las grandes novelas rusas no tienen igual, ¿eh? Los hermanos Karamazov, la verdad es que a mí me, me dejó una huella muy honda. Todavía estoy esperando alguna novela en la que disfrute tanto como en esa. Así. Y bueno, pues sí, sí. Y a mí me ha gustado mucho el teatro siempre. Yo, de hecho, de pequeña fantaseaba con ser actriz, otra profesión con gran futuro, pero bueno, ahí sí que no tuve la suficiente valentía, sobre todo porque uno tiene que mostrarse mucho físicamente, ¿no? Tiene que estar muy expuesto y yo prefiero estarlo con la palabra, pero no con la imagen. Y el teatro, pues a ver, Las Tres Hermanas me gustó muchísimo y la frase esa que hemos convertido en un lema, ¿no? La de la vida es maravillosa, sí, pero ¿y si solo lo parece? Que también tiene mucho que ver con con lo que soy yo, que tengo ahí una tendencia a la oscuridad. Y luego Las Hermanas Bronte, claro, yo hice mi tesina sobre Emily Bronte comparada con Karen Blixen y me indagué mucho sobre las Bronte y Cumbres Borrascosas, pues también es otra gran novela que me sé casi de memoria y que tuve la suerte de poder publicar con las ilustraciones de Fernando Vicente y la traducción de Amelia Pérez de Villar. Y, y bueno, pues sí, el 3 es un número mágico en literatura. Va, al final también lo es el 2, el 1, el que tú quieras. El 3 para mí siempre es mágico y nosotras además somos tres hermanas. También tenemos un hermano, pero ese vínculo que tenemos las tres hermanas somos muy poderosas. Mi hermano siempre dice que se ha educado en un gineceo, luego además tiene dos hijas, ya no se va a librar nunca No de se eso. puede escapar. Bueno, y mis hermanas, mi hermana melliza, que no se dedica a nada a esto, pero la otra sí, la pequeña también es editora de arte y bueno, tenemos ahí ese vínculo que me apetecía que el logo fuese, bueno, reflejara un poco lo que somos nosotras tres. La lectora, que siempre la hemos identificado con mi hermana pequeña, aunque leíamos las tres, yo que siempre quise escribir, pero que tampoco, como no tengo ese talento que tienen mis autores, pues no sé, lo dejo para más adelante si acaso, y mi hermana la científica, que es la que está con el catalejo. Vale, vale, ya entiendo. De las... No, El está logo hablando que del hizo logo, Sara claro, Morante, hizo Sara Morante. es un logo precioso que son tres chicas, tres jóvenes, ¿no? Una está leyendo, la otra está escribiendo y hay otra que está con el catalejo, vale, vale. Sí, yo estaba pensando, digo, pues estaba pensando en el famoso dibujo o el cuadro de las Bronte, digo, pero ¿cuál será cuál, no? Claro, Pero claro. claro, No, me no estaba es... refiriendo a nuestro logo, Sí, que sí, lo sí, ideó Sara Morante y lo montaron los tipos móviles. sí. Papeles Mínimos es su estudio de diseño, la editorial Tipos Móviles, y Imanol y Monse, ellos tienen un estudio de diseño que trabaja para grandes museos, hacen muchos catálogos, que son Papeles Mínimos, y ellos montaron el logo con la tipografía Bodoni, que es la que utiliza también Marlboro, por ejemplo. Ya sé que esto no sé si es políticamente correcto o no, pero yo tengo un punto canalla, un punto sórdido, que parece mentira para los que no me conozcan, pero bueno, lo digo aquí, y que también Sara Morante lo reflejó en el logo cuando es solo las tres en blanco y negro, porque tiene ese punto, si lo ves recortado, animo a que lo veáis en la web, treshermanaslibros.com, si lo ves recortado, ese logo recuerda mucho también a Los Ángeles de Charlie. Que es una serie referente de mi generación, porque yo soy de los 70 y vamos, encantada de haber conocido esa época, la verdad, esa época de gran libertad. Más Sí, que los sí, 70, lo que ocurrió a partir del 75, pero bueno, es una época de una libertad pasmosa, mucho más que ahora.
para decir lo que uno pensaba, se tenía más libertad. O se tenía menos miedo a decir lo que se pensaba, se tenía menos miedo a las consecuencias. Es que estoy pensando en el 8 de marzo y en mis libros del 8 de marzo y en mis libros que son escritos por mujeres y otros escritos por hombres y que también, sin embargo, reivindican la figura femenina, como fuiste el rey. Desde luego. Sí, Muy sí. buen Y libro, luego, bueno, muy buen libro. claro, escrito por un hombre y está muy bien, otros escritos por mujeres que también reivindican el papel de la mujer y del poder y la fuerza de la mujer. Pero estoy pensando que antes había muchas más opiniones y que no se tenía tanto miedo a decirlas. Y es que pienso que hemos conquistado, gracias a esa generación, que no hemos sido nosotras, sino la de nuestras madres y nuestros padres, se han conquistado muchos derechos. Entonces venimos con casi todo rodado. No nos cuesta tanto ser tan libres, la verdad, porque otros, a los que venían antes que nosotros, a nuestros padres sí les costó. Y entonces yo lo que hago es reivindicar la escritura en general. Me encanta la escritura, las novelas escritas por mujeres, las defiendo. Sé que tienen y proporcionan un ángulo distinto al que proporcionan los hombres, porque eso ya lo dijo Virginia Woolf. Somos distintos, no pasa nada por ser distintos. Reclamamos una igualdad que afortunadamente ya tenemos en muchos ámbitos. Lo digo porque yo soy feminista, pero sé que gozamos de muchas libertades. No podemos instalarnos en la queja las mujeres. Tenemos que ser libres y publicar nuestros libros o hacer el ejercicio del feminismo no desde la queja, sino desde el agradecimiento de estar donde estamos, que se lo debemos a la generación anterior. Ya he soltado mi panfleto político, pero bueno, no es político, es simplemente porque, bueno, también aprovechamos cualquier fecha, está bien para intentar que los lectores buceen un poco en nuestros libros. Entonces, si estás interesado en la figura de la mujer o en la escritura de la mujer, pues puedes, en la escritura que refuerce y haga hincapié en lo valiosa que es la mujer, yo lo cuento. Tengo los diarios de Virginia Woolf, las cartas de Silvia Plath, este libro que he comentado de Fuiste el rey, el libro de Nando López también, Cuando todo era fácil, también es un libro que, bueno, pues la amistad está ahí muy, muy destacada, la amistad entre mujeres, la figura de la madre, en fin, es que no tiene por qué ser que solo los libros escritos por mujeres defiendan y destaquen la figura de la mujer. Ya lo he dicho. Pasa otra pregunta que si no me enroco aquí y no... Perfecto. Pues fantástico, Cristina. Me parece que no has hablado de política, has hablado de cultura, has hablado de literatura, que es un tema, y de edición. Es decir, que me parece muy bien. Como puedes ver aquí, no hay ningún problema para decir lo que uno piensa, ¿no? Dices que hay menos libertad ahora. Yo creo que hay mucho nicho de libertad. Y aquí en Bastiani, por supuesto, que la podemos encontrar. Así que nada, muchas gracias por esto que está un asunto que está tan candente en estos días. Quería preguntarte, dentro de las colecciones, tienes varias colecciones en tu editorial. Me parece que son todas muy interesantes. Clásicos revisitados, Classics Revisited, que son libros preciosos, donde hay una edición, bueno, sobre todo la de Cumbres Borrascosas y Madame Bovary. ¿Cómo se te ocurrió llamar a Fernando Vicente, pues un ilustrador con tanto, ¿no? con tanto peso, y encargarle que libros tan clásicos, ¿no? como Cumbres Borrascosas, Madame Bovary, también está Alicia en el País de las Maravillas, o Giselle, bueno, Giselle no sería tan clásico. Bueno, El mundo es redondo, que es un libro que es apasionante, a mi hija le encanta, de hecho, el de Gertrude Stein. Sí, no, el tema se lo cuento mucho, y los juegos y le gustan mucho, aparte que es una edición preciosa, muy, muy contada. Luego tienes otra colección de Tierras de la nube blanca, que yo creo que esa es la verdadera
apuesta, ¿no? Son libros de Nueva Zelanda, ¿no? Es decir, que y Australia, ¿no? Es decir, que te has sido autores autores y autoras que se han conocido poco, me parece que es una gran apuesta. Y luego, bueno, tienes más, pero por centrarme en las tres principales, que yo creo que son estas, Tierras de la Nieve Roja, que son autores españoles, hispanoamericanos, libros en español, y ahí has hecho algo que tiene mucho mérito, que es autores que muchos de ellos son noveles, autores poco conocidos, y te has lanzado a la publicación de nuevos nombres, ¿no? De estas tres grandes colecciones, ¿nos podrías, sobre todo pensando en los últimos libros que hayas editado, alguno que esté de los que te sientas especialmente orgullosa, qué podrías recomendar a nuestros oyentes cuando se encuentren en la biblioteca? ¿Qué autores podrías y qué libros nos recomendarías? Pues bueno, ahora también he lanzado otra colección, de ensayo, Clepsidra, que ahora sacaré el segundo título, Un ángulo me basta, con ensayos sobre, bueno, son artículos, es un libro coral, prologado y editado por Ernesto Calabuch, que habla sobre la importancia del legado y de cómo personas expertas en su materia pues legan su conocimiento. Es una visión pedagógica de distintas disciplinas, de la ciencia, del arte, y hay varios expertos. Es un libro precioso. Clepsidra hace honor al medidor del tiempo. El otro día lo vi en un documental sobre Egipto, aunque en realidad nosotros nos basamos en la clepsidra griega, que es un medidor de tiempo que se utilizaba en los juicios. Es como una vasija, tú vas echando el agua y se filtra, y lo que tarda en filtrarse y colarse con un destilador a otro recipiente, pues en ese tiempo se celebraban juicios o, bueno, u otras celebraciones, otros festejos, y así es como se denomina la colección. Pero bueno, tú me hablabas de las otras, de los libros que recomendaría, pues de los escritores, me lo pones un poco difícil, de mis autores en castellano, pues es que ahora ya son muchos, ¿no? Los que están ahí, el elenco de autores y autoras. Y bueno, empecé, voy a decir con el título que empecé, que es el de Chani Rodríguez, que ahora ha editado recientemente otro libro con otra editorial, pero el nuestro fue Si quieres puedes quedarte aquí. Fue mi primera apuesta y estoy muy orgullosa porque es un libro que habla también sobre, bueno, sobre el maltrato y sobre estas huidas que uno hace, creyéndose que ahí va a encontrar la salvación, la huida al campo, que es un tema que está muy de moda ahora, ¿no? Huimos de la pandemia y nos refugiamos en el campo para gozar de mayor libertad, es cierto, ¿no? Y a veces, bueno, ya lo decía Horacio, los problemas no desaparecen porque te muevas, sino que uno los lleva consigo. Y ese libro está tan bien contado que se lo recomendaría, aunque ya la autora haya publicado en otra editorial, pero tengo mucho cariño porque ella confió en tres hermanas y bueno, ya había escrito otros libros anteriormente en Lengua de Trapo, habían ganado un premio, incluso ganó el premio de Barbastro con este libro. Bueno, a mí me gustó mucho y me ha gustado, me siento muy orgullosa de haberlo publicado. Y otro así reciente, deja de pensar, bueno, pues sí, voy a lanzar una por Mares sin dueño, Baza por Mares sin dueño, que es el libro de Esther Ginés, que también es una autora que ya había escrito antes, no es que sea una autora novel, pero bueno, con unas editoriales que a lo mejor tenían menos presencia en las librerías, porque esto también es una lucha, es como una carrera, a ver quién llega, ya no solo a los lectores, para llegar a los lectores hay que llegar primero a las librerías, a los canales de distribución. Entonces es verdad que eso sí lo ha conseguido Tres Hermanas, estar muy visible, gracias a la calidad de los textos y a la calidad también de la línea gráfica. Pero bueno, Mares sin dueño es una novela que salió el año pasado en plena pandemia, por eso quiero hablar de ella, porque salió el día, pues yo creo que fue
el 18 o 23 de marzo. Ujú. Imagínate, fue cuando llegó al almacén. Eso es Tremendo. una tragedia para un libro porque tienes tampoco, no puedes, no tienes ni casilla de salida en la carrera. Entonces, es un libro además muy intimista, es muy bello porque ahonda en el pasado y ella tiene, la autora Esther Ginés, utiliza el lenguaje de una manera muy especial y muy acertada y con gran conocimiento, pero es intimista y ahora mismo es verdad que se ha visto que los libros intimistas no funcionan tanto como los libros que te cuentan una historia con una trama, con un nudo, o sea, con un inicio, con un nudo y un desenlace. Ujú. Eso es lo que más está funcionando, entonces yo por eso pues recomiendo ese libro. Perfecto, muy bien. ¿Y qué nos recomendarías? Sí, porque también nos escuchan personas que quieren escribir, que están escribiendo, autores que igual no encuentran, ¿no? Autores noveles. Tú, ¿qué les dirías a estas personas, ¿no? Que hemos dicho antes, ser escritor hoy en día es apuntarse a las listas del paro o a las listas o peores, ¿no? Porque en el mejor de los casos, incluso si publicas, que ya es un logro, pues tampoco va a haber. Aún así, ¿recomendarías a la gente escribir, mover sus libros por las editoriales, presentarse a concursos? Bueno, ¿Tú pues qué? presentarse a concursos es un buen ejercicio porque antes se presentaban los grandes escritores españoles se presentaban a los concursos. Bueno, y en el resto del mundo, pero te estoy hablando de la literatura más cercana, ¿no? Y del quien recibo más manuscritos, porque al final los otros escritores llegan siempre a través de agentes literarios, con lo cual es más fácil, ya tienen ese filtro y es muy fácil que un agente te quiera representar. Eso también es verdad. Ujú. Primero porque aquí se publica muy poco autor en castellano. Ya, Entonces, vale. vuelvo a romper esa lanza a favor de Tres Hermanas, porque el riesgo es mayor, Sí. dado que los libreros te pueden devolver los ejemplares cuando te dé la gana. En fin, la cuestión es que si tú te presentas es porque, a un concurso literario es porque confías en el libro, en que tiene calidad y sobre todo en que es un gran filtro que va a realizar un jurado que no es el editor. Y es más fácil que luego el editor quiera confiar en ese texto. Ujú. Ahora hay muchos componentes o ingredientes que intervienen en la publicación de un libro o en el atractivo de un libro para que un editor apueste por él. Que sea novel no ayuda. Hombre, si tú lees ya desde el inicio casi tú sabes más o menos qué tipo de novela te vas a encontrar en la sinopsis, en la presentación. Hay que hacer muy buena presentación. Yo he pedido en mi página que no me presenten más manuscritos. Y ya la verdad es que contesto poco a las personas que sí lo hacen y se saltan el medio que sería el correo electrónico, ya que accedan a través de Instagram, que pretendan publicar, pues, pero también lo entiendo, porque yo, bueno, pues sé que esto es muy difícil e intentas llegar por los canales que tú crees que son más accesibles o a los que son o te piensas que son más disponibles, pero luego, pues no. O sea, el filtro de mayor calidad, pues sí que puede ser un concurso o tampoco, porque hay muchos concursos. Bueno, no, eso sí que no me atrevo a decirlo. Bien, te hemos entendido. Claro, entonces, bueno, pues búscate un padrino o apúntate o estudia y ahí conocerás a gente que tenga mucho peso y que te pueda recomendar y pueda escribir una carta que sirva a un profesor. Ya sirve hasta un profesor o algo que diga el porqué de tu novela, o sea, por qué tu novela sería necesaria o por qué si se incluye en tu catálogo. Intenta buscarte a lo mejor alguien que te ayude a pulir ese manuscrito, que no llegue de una manera tan ruda, tan grosera al editor, que tenga que hacer todo el trabajo de edición, porque eso ya
Y luego que cumplan los requisitos mínimos, ¿no? de ortografía y de sintaxis. Eso la verdad es que se presupone y eso se suele cumplir bastante. Luego es verdad que los temas ya son universales, depende de la manera en que uno los cuente. Pero en la sinopsis y en la propuesta que uno le hace al editor debería ya concentrarse todo ese ímpetu o esas ganas o esa intención del escritor para que el editor pues quiera publicarte. Y bueno, y como me dicen a mí con otras cosas, pues mucha paciencia, porque esto de ser escritor no se resuelve en un día. Muy bien dicho. Y yo te añadiría mucho trabajo en el libro. Exacto. Veces, eso estaba pensando, sí. ¿no? Yo creo, no sé tú qué opinas, yo creo que un buen libro acaba saliendo. Es difícil esta imagen de, no sé, de un... De hecho, siempre ha pasado. A muchos les ha constado. Si uno va a los grandes libros de... Hace poco estaba leyendo sobre Vargas Llosa, La ciudad de los perros, que le costó bastante publicarla. O el propio García Márquez, con Signos de soledad, pero salió. Es decir, libros difíciles, libros igual en un contexto que no era el más apropiado, pero los libros buenos, me sorprendería que hubiera una obra maestra, un Ulises de Joyce en un cajón porque ningún editor se lo quisiera publicar, ¿no? Entonces, me ha parecido fenomenal todo lo que has dicho. Yo añadiría un poco rompiendo una lanza por la literatura, que lo más importante es escribir bien y dedicarle tiempo y dedicarle ganas y trabajar el libro, ¿no? Y un buen libro creo que sale adelante, ¿no? No sé tú qué opinas sobre eso. Sí, pero es verdad que ¿cómo sabes? ¿Cómo una persona que no tiene padrinos o conocidos en este mundo, una persona que no haya escrito antes nada, cómo llega a una pequeña editorial? Porque una grande va a ser más difícil siempre, si no es a través de un concurso. Los Entonces yo sí que entiendo que es difícil que te lean, sí que es difícil, porque el editor pues anda siempre ahí con ese peso de los números en el que, bueno, tenemos que hacer malabares. Sí que, bueno, yo intento leerlo todo o por lo menos llegar hasta un punto en el que piense, aquí ya sé perfectamente que el libro no es publicable o que lo puedes ir intentando si pule el texto o tiene una investigación o tiene... No sé, pero sí que pienso que pienso como tú y a la vez no sé si me explico muy bien. También hay muchos escritores que creen que son buenos escritores o que creen que son escritores y no tienen el oficio de escritor. Entonces, por ahí sí que puedes tener razón, que un buen libro de un escritor con oficio siempre se va a publicar. Porque es verdad que a ser escritor se aprende escribiendo como casi todo, pero el otro día vi el documental de Imprescindibles de la 2, son imprescindibles, la verdad, esos documentales para cualquiera que le guste la literatura. Y es verdad que una escritora como Carmen Martín Gaite, que ya es un referente y una escritora que va a pasar a la historia de la literatura española, no ya ha pasado, efectivamente, pues cómo empezó y cómo, o sea, ella no tenía excusas, no se justificaba en nada, ni en la maternidad, ni en la pérdida de los hijos para escribir, para arañarle tiempo al tiempo, para escribir, investigar, leer. Una mujer como ella, que solo era escritora y que solo la conocimos por ser escritora. A mí eso me parece que deberíamos mirarnos todos un poco el ombligo de editores y escritores y pensar, ¿quiero ser escritor? Bueno, pues voy a dejar de quejarme en que no tengo tiempo, en que no... Voy a escribir y voy a escribir un buen libro. Pero es que hacer o sea, yo también quiero ser un buen arquitecto, pero creo que yo nunca voy a saber hacer un puente, ni una casa, ni nada, ni poner una puerta en un dintel. Es que no es mi oficio. No he estudiado para eso.
también hay que estudiar un poco, también hay que saber lo que es la lengua, lo que son las palabras, ¿no? Todas esas figuras. Yo veo a mis hijos que ahora empiezan a estudiar, ¿no?, en literatura, los sinónimos, y pienso en todas estas cosas que dicen, ¿para qué sirve estudiar? ¿Para qué sirve saber lo que es la metonimia o un oxímoron? Pues sí que sirve. Y si tú quieres ser escritor, a lo mejor es en esos momentos en que un profesor te está mostrando la poesía esta de Lope, de el amor, quien lo sabe, ¿no? Pues, y ahí encuentras, ¿no?, ese motivo de inspiración que te hace indagar y que te hace conocer las figuras estilísticas que te harán evitar caer en repeticiones, que si esas repeticiones las ve un editor, pues te dice, pues nada, este manuscrito impublicable. Muy bien, Cristina. Pues vamos a terminar. Ha sido apasionante todo lo que has dicho. Muchas citas antologizables de lo que nos has contado. Un placer el haberte tenido aquí. Te deseamos toda la suerte del mundo en esa difícil tarea de la edición, tan necesaria, tan imprescindible para tantas cosas, ¿no? No sé qué seríamos sin personas como tú que se arriesgaran, que decidieran a comunicar la literatura a todos los demás, porque sin literatura sería el mundo no sería como está siendo, como es, y sería otro mundo, yo me atrevería a decir que bastante peor, o no sería directamente. Bueno, no voy a ponerme aquí. Muchísimas gracias por estar aquí. Pablo, nos despedimos. Eso es. Gracias. Cristina. Gracias a vosotros. Fernando, pues preparando nuevos programas, supongo. Preparando los programas, eso es. Volveremos dentro de poco con apasionantes temas literarios, siempre en sus perspectivas más variadas, desde como la edición, como hemos sido hoy, o la literatura de los clásicos, o la literatura más actual, o el storytelling, o el teatro. Así que nada, seguimos aquí, soportando en la Fortaleza. Pues ya sabéis que La Fortaleza Bastiani pues la podéis escuchar en iVoox, en Apple Podcasts, en Spotify, en YouTube, y que está al tanto de las novedades en el debatehoy.es. Gracias, hasta la próxima.